Muchas veces cuando estamos construyendo un modelo de Machine Learning, los datos que usamos para alimentar y para entrenar ese modelo tienen diferentes escalas y esto puede hacer que al momento de entrenar el modelo y generar predicciones no tengamos los mejores resultados posibles. Entonces, en este tutorial vamos a ver qué es el escalamiento de los datos, por qué puede ser necesario escalar esos datos antes de entrenar el modelo y en qué ocasiones sugiero hacerlo y cuándo no. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces para entender por qué y cuándo debemos escalar los datos al momento de construir el modelo de Machine Learning, en este tutorial entonces vamos a ver varios elementos que nos van a permitir poco a poco ir entendiendo la importancia de ese escalamiento. Entonces inicialmente vamos a plantear un problema para resolver que nos va a permitir analizar esta situación del escalamiento de los datos. Luego vamos a entender cuál es el significado de ese concepto de escalamiento de los datos. Después vamos a construir algunas funciones acá con ayuda de Python y otras librerías para poder construir unos modelos que nos van a permitir entonces analizar el efecto que el escalamiento va a tener en diferentes modelos de Machine Learning. Específicamente para nuestro ejemplo en particular vamos a ver qué ocurrirá cuando escalamos y no escalamos los datos y cómo será el desempeño usando árboles de clasificación, un clasificador muy sencillo que se llama el de K vecinos más cercanos y una simple neurona artificial. Y con esto entonces ya podremos entender el impacto que tiene el escalamiento de los datos en diferentes tipos de modelos y al final entonces podremos concluir si es o no es conveniente escalar nuestros datos antes de construir cualquier tipo de modelo de Machine Learning. Entonces comencemos hablando del problema que queremos resolver. Tanto el código que están viendo acá en Google Colab como el set de datos que estamos usando en este tutorial lo van a poder descargar en el enlace que les voy a dejar acá en la descripción del video. Y entonces aquí la idea es usar un set de datos que contiene información de el pago o no pago de un cierto número de personas asociado a un crédito bancario. Entonces tendremos 5.383 personas. Ahora vamos a ver el set de datos en un momento, pero allá en una de las columnas hay una columna que dice default o no default. El default es cuando la persona no paga en algún momento una de las cuotas de ese crédito y el no default es cuando la persona hace el pago a tiempo de esa cuota del crédito. Entonces la idea es que vamos a construir con base en ese set de datos varios modelos de Machine Learning. Van a tomar datos de entrada como el puntaje crediticio de la persona, los ingresos mensuales, el monto del préstamo y esos modelos los vamos a entrenar con el objetivo de predecir si el usuario pagará a tiempo, es decir, si su categoría es no default, que es el número 0 en esa columna de datos que tendremos, o si se va a retrasar en sus pagos, es decir, si va a caer en default, que será la categoría 1. Y la idea entonces es, más allá de la construcción de esos modelos, ver qué pasa cuando alimentamos esos modelos con datos que están escalados y con datos que no están escalados. Ese es el objetivo central de este tutorial, entender el efecto de ese escalamiento más allá de la forma como vamos a construir esos modelos. Entonces comencemos cargando las librerías que necesitamos: Pandas para cargar los datos, Plotly para graficar los datos en 3 dimensiones y Google Drive para poder desde Google Colab leer el set de datos que tengo precisamente almacenado en Google Drive. Entonces montamos Google Drive, defino la ruta completa dentro de Google Drive de mi set de datos y con read CSV accedo al set de datos que se llama datasetdefault.csv y tenemos entonces acá nuestro set de datos que corresponde a 5.383 personas. Por cada persona tenemos datos del puntaje crediticio, un valor entre 0 y 10, donde 0 es el peor puntaje y 10 es el mejor puntaje crediticio, los ingresos mensuales de la persona en dólares, acá está en miles de dólares, y el monto del préstamo también en miles de dólares. Y acá es la categoría que queremos predecir, default y no default, que es un valor de 0 o 1. Acá entonces importante comenzar a observar un aspecto relevante, y es que cuando construyamos cualquiera de los modelos para predecir esta columna default o no default van a tomar como información lo que está en estas 3 primeras columnas que estoy señalando. Y si observamos esas 3 primeras columnas, los valores se encuentran en rangos diferentes. Por ejemplo, el puntaje crediticio está en un rango de 0 a 10,
mientras que los ingresos mensuales están en el orden de miles de dólares, mientras que el monto del préstamo está en el orden de decenas de miles de dólares. Son rangos o escalas diferentes. Entonces, dependiendo del método de Machine Learning que implementemos para generar las predicciones, pues el hecho de tener esos datos de entrada en escalas diferentes puede afectar ese modelo en mayor o menor grado. Y luego, con base en eso, entonces vamos a establecer como una serie de principios a tener en cuenta para determinar si es necesario o no escalar los datos. Sigamos, sin embargo, explorando los datos. Acá simplemente veamos que los datos están balanceados. Me voy a ir a la columna default y no default. Voy a contar cuántos ceros y cuántos unos hay en porcentaje con value counts. Y acá tenemos más o menos el 50% de los datos en categoría 1 y casi el 50% de los datos en categoría 2. Entonces, los datos están balanceados y por tanto al momento de implementar los modelos no tendremos ningún sesgo. Son datos, digámoslo así, ideales para entrenar cualquier tipo de modelo de Machine Learning. Y ahora, simplemente para verificar nuevamente las características de estas tres columnas, vamos a imprimir en pantalla para esas tres columnas, voy a iterar por esas tres columnas y voy a imprimir en pantalla los mínimos y los máximos de cada una de esas tres columnas para dejar claro que el puntaje crediticio tiene rangos de valores desde 0.0 hasta 7.5, los ingresos mensuales máximo 6.997 y mínimo 1.4, el monto del préstamo $49.991, máximo y mínimo $20.000 aproximadamente. Entonces son rangos totalmente diferentes y por tanto cada columna tiene una escala diferente. Cuando digo cada columna es como cada variable que voy a ingresar precisamente al modelo. Y simplemente para tener una idea mucho más detallada del set de datos, entonces acá estoy haciendo la gráfica en 3 dimensiones con Plotly, donde en el eje X estoy poniendo el puntaje crediticio, en el eje Y los ingresos mensuales de cada persona, en el eje Z el monto del préstamo y con un color estoy indicando si la persona cayó o no cayó en default. Y vemos acá entonces que las personas coloreadas de amarillo son aquellos que tienen default y las personas coloreadas en azul pues son las que tienen no default. Son las dos categorías y la idea es construir diferentes modelos que nos permitan clasificar a cada sujeto en una o en otra categoría. Pero el objetivo final es, más que construir el modelo, mirar el efecto que tiene el escalamiento de los datos, porque estas tres variables que tengo en los ejes, acá lo vemos explícitamente, tienen escalas muy diferentes. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Entonces, ¿qué es el escalamiento de los datos? Porque hemos venido hablando de, bueno, dependiendo del modelo, si tenemos los datos escalados o no escalados, pues ese modelo va a tener un desempeño diferente. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es el escalamiento de los datos? Pues de forma muy sencilla podemos decir que el escalamiento simplemente consiste en tomar cada variable con la que alimentamos el modelo, es decir, cada columna, y lograr que independientemente del rango original de valores, a la salida de ese proceso de escalamiento, todas las variables o columnas tengan aproximadamente el mismo rango de valores. Es decir, que si tomo las variables originales, puntaje crediticio, ingresos mensuales y monto del préstamo, que están en escalas diferentes, después del escalamiento, ¿qué podríamos esperar? Que todas las variables, es decir, puntaje, ingresos y monto del préstamo, estén con valores entre 0 y 1. Ese tipo de escalamiento se conoce como normalización. O que todas las variables tengan, por ejemplo, valores promedio de 0 y desviaciones estándar de 1. Eso se conoce como estandarización. Son como las dos maneras más usadas de realizar el escalamiento de los datos. Eso lo veremos más adelante. Las técnicas de escalamiento de los datos las veremos en detalle en un tutorial enfocado solo en esos temas. Por ahora acá lo que nos interesa es, más que ver las técnicas de escalamiento, en entender qué pasa cuando escalo los datos o cuando no los escalo, eso cómo impacta el desempeño de un modelo. Eso es lo que estamos analizando acá. Miremos algunas funciones antes de abordar el problema del escalamiento. Miremos algunas funciones que vamos a implementar acá en Python que nos van a ser muy útiles de aquí en adelante. Entonces vamos a crear una primera función que es crear in-out, que lo que va a tomar es el set de datos original, es decir, este set de datos que tenemos acá, esta tabla, y lo que va a tomar son las primeras columnas, las primeras 3 columnas que van a ser las entradas
del modelo o de los modelos que vamos a construir, y esas 3 columnas con los valores numéricos las va a almacenar en un arreglo que vamos a llamar X, un arreglo de NumPy, y la salida, que es lo que tiene que aprender a predecir cada modelo, el default o no default, lo va a almacenar en un arreglo Y. Entonces esa es la primera función que vamos a crear, que se llama precisamente crear in-out. Nos genera esos 2 arreglos X y Y. Y después de eso entonces vamos a crear otra función que es para crear los sets de entrenamiento, validación y prueba. Siempre que construimos cualquier modelo de Machine Learning, la validación consiste en primero entrenar el modelo y luego verificar ese modelo qué tan buen desempeño tiene con datos que no ha visto durante el entrenamiento. De esos sets de entrenamiento, validación y prueba hablo en otro video que les voy a dejar por acá arriba enlazado, pero entonces vamos a crear esa función para tener esos sets de entrenamiento, validación y prueba. Veamos la primera función, crear entrada y salida. Entonces vamos a introducir la tabla de datos. Simplemente vamos a tomar todas las filas, por eso pongo acá 2 puntos dentro de este ilog de pandas. Vamos a tomar estas 3 primeras columnas del set de datos, que son las columnas puntaje, ingresos mensuales y monto del préstamo. Extraemos esas columnas, las convertimos al formato de NumPy y tenemos acá los datos de entrada que tendría cualquier modelo, y la salida, pues ¿qué va a hacer? Tomar la última columna que contiene las categorías default o no default, representada en formato de NumPy, y ya tenemos entonces acá la primera función. Este sería X, tiene entonces 5383 filas y 3 columnas. La primera columna tiene todos los valores de puntaje crediticio, la segunda ingresos mensuales y la tercera monto del préstamo, y acá por cada uno de los 5383 datos tenemos entonces la categoría correspondiente, default o no default. Ahora entonces hacemos la partición del set en entrenamiento, validación y prueba. Usamos el método train-test-split de scikit-learn. Creamos acá la función. Entonces, ¿qué acepta como entrada la función? X y Y, es decir, estos datos originales, y lo que va a hacer es tomar para X y Y de manera correspondiente, toma el 70% de los datos y los va a poner en entrenamiento, el 15% en validación y el 15% en prueba. Entonces train test split no me permite generar las 3 particiones, sino que me permite partir los sets de datos únicamente en 2. Entonces voy a ejecutar esa función 2 veces, train test split, para tomar X y Y en la primera partición que hago, entonces le digo que el tamaño del set de prueba sea del 30%, luego quiere decir que el 70% lo va a almacenar en esta variable xtrain y ytrain, y el resto, el 30% restante, lo va a almacenar en xresto y yresto. Acá le fijo una semilla del generador aleatorio para garantizar que cuando haga la partición, lo primero que va a hacer esta función es mezclar los datos aleatoriamente, para que esos datos, siempre que yo ejecute el código, la mezcla aleatoria siempre sea la misma y yo obtenga cada vez que ejecute el código los mismos resultados. Fijo la semilla del generador aleatorio. Esto lo explico en un video anterior que les voy a dejar por acá enlazado también, donde analizamos esa manera de controlar la semilla del generador aleatorio. Y luego entonces, como nos queda el 30% en xresto y yresto, pues voy a partir eso en 2 mitades para que me quede, nuevamente repitiendo acá, train test split aplicado sobre xresto y yresto. Lo parto en 2 mitades, test size 50%, para que me quede una mitad que sea x de validación, y de validación, x de prueba y y de prueba. Y ya con eso tenemos los sets de entrenamiento, validación y prueba. Y aquí llamo la función como tal para generar esos sets de datos, y aquí simplemente verifico, voy a imprimir en pantalla el tamaño del set de entrenamiento X y Y, validación X y Y y prueba X y Y. Y acá tenemos entonces el X de entrenamiento tiene 3768 datos, que es el 70% del número total de registros del set de datos original. 3 columnas porque tenemos 3 variables a la entrada y las 3768 categorías. El set de validación tiene 807 datos y el set de prueba tiene 808. Ya tenemos este paso. Y acá voy a implementar una función adicional que va a ser una función de escalamiento, que la voy a usar en ocasiones. Entonces vamos a tener acá la función para escalar los datos. ¿Qué datos debemos escalar? Los datos de entrada al modelo, que son los de entrenamiento, los de validación o los de prueba. Realmente
En este caso vamos a usar únicamente entrenamiento y validación. Rigurosamente hablando, siempre debemos hacer la partición en entrenamiento, validación y prueba. Es una de las alternativas. La otra alternativa es la validación cruzada, también de la cual hablo en otro video, pero si estamos usando entrenamiento, validación y prueba, generalmente entrenamiento me permite encontrar los parámetros del modelo, validación me permite afinar los parámetros, los hiperparámetros del modelo, y prueba es cuando ya tengo el modelo afinado, le presento unos datos que nunca había procesado para ver qué tan buenas predicciones está generando. Entonces, en este caso, como no queremos llegar al detalle de afinar el modelo, pues simplemente dejo ese set de datos creado, el de prueba, pero no lo voy a utilizar más adelante. Pero de todos modos voy a escalar los datos. Entonces, ¿cómo escalamos los datos? Vamos a importar esta función que se llama min-max-scalar de scikit-learn, que nos permite tomar los datos y cada columna de los datos la va a transformar a la escala de 0 a 1. Es un escalamiento como el que mencionábamos anteriormente que llamamos normalización. Entonces creamos el escalador. El escalamiento generalmente se hace sobre el set de entrenamiento, que es el set que estamos manipulando continuamente. Los de validación y prueba generalmente están ocultos. Entonces, con base en el set de entrenamiento, el escalador tiene que calcular el máximo y el mínimo de cada columna del set de entrenamiento y con base en eso escalarlos o escalar las columnas para que queden en el rango de 0 a 1. Eso lo hacemos con fit transform, y ya habiendo escalado el set de entrenamiento con esos mismos valores máximo y mínimo de cada columna que se encontraron sobre el set de entrenamiento, se hace el escalamiento sobre validación y prueba. Ahí entonces solo usamos transform sobre el set de validación y el set de prueba y retornamos esos sets de datos escalados, y acá entonces los creo, esos sets de datos escalados, entrenamiento, validación y prueba, para diferenciarlos de los sets de datos entrenamiento, validación y prueba originales. Le coloco acá guión de piso S de escalado y ya acá simplemente verifico el mínimo y el máximo del set de entrenamiento, escalado, validación y prueba escalado, para verificar que entrenamiento está entre 0 y 1 cada columna, validación también prácticamente entre 0 y 1 y prueba también prácticamente entre 0 y 1. Y ya tenemos ahí las funciones como punto de partida. Entonces ahora sí, la idea es centrarnos en la parte más importante de este tutorial, que es entender qué efecto tiene el escalamiento de los datos en diferentes modelos de Machine Learning. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tomar 3 diferentes tipos de modelos de Machine Learning y vamos a construir el modelo. Vamos a entrenar cada uno de esos modelos con datos sin escalar, con datos escalados, y vamos a ver qué ocurre con y sin el escalamiento al momento de validar el modelo, es decir, al momento de mirar qué tan bien o qué tan buenas predicciones está generando. Y con eso vamos a hacernos a una idea general del efecto que tiene el escalamiento en los diferentes tipos de modelos que podemos tener. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a tomar un árbol de clasificación, de los cuales también ya hablo en un video anterior que les dejo por acá enlazado. Pero lo que vamos a concluir es que el árbol de clasificación es inmune a ese escalamiento, ya lo veremos en un momento. Vamos a usar un clasificador que se llama K-Nearest Neighbors, que es el K vecinos más cercanos, que es sensible al escalamiento, y también una red neuronal que es sensible a ese escalamiento. Entonces vamos a ver esto en detalle para cada modelo, cómo ese escalamiento afecta su desempeño. Entonces, comencemos con los árboles de clasificación. Esto también aplica, esta misma idea aplica cuando tenemos árboles de regresión o los bosques aleatorios que se construyen a partir de árboles. También de los árboles de regresión, de los bosques aleatorios, de todos ellos hablo acá en videos que les voy a dejar enlazados en la parte de arriba. Y lo que vamos a ver al final de esta primera demostración es que el desempeño del árbol, en este caso de clasificación, va a ser el mismo, bien sea que escalemos o que no escalemos los datos. Y la idea en el fondo, sin entrar en detalle a ver cómo funcionan estos algoritmos o estos métodos de clasificación, porque eso lo explico en otro video dedicado precisamente al tema de los árboles de decisión, pero la idea básica es que, por ejemplo, si tenemos una variable que está en el rango de -1000 a 1000, lo que hace un clasificador basado en árboles es, para clasificar un dato en una categoría o en otra dependiendo de esta variable, por ejemplo que está entre -1000 y 1000, automáticamente el árbol de clasificación lo que hace es encontrar un umbral. Y por ejemplo, en un problema en particular ese umbral es igual a 200.
Entonces, lo que está del lado derecho de 200 lo pone en una categoría, lo que está del lado izquierdo de 200 lo pone en otra categoría. Eso es si la variable está sin escalar. Si escalamos, por ejemplo, la variable al rango de 0 a 1, pues si escalamos la variable al rango de 0 a 1, ese umbral se va a escalar en la misma proporción. Entonces, si en el rango original, por ejemplo, yo tenía 100 datos del lado derecho del umbral y 200 datos del lado izquierdo, al escalar ese rango voy a seguir teniendo 100 datos del lado derecho y 100 datos del lado izquierdo. Entonces, en el fondo, la explicación de por qué los árboles de decisión son inmunes, o los algoritmos basados en árboles, como los bosques aleatorios, son inmunes a ese escalamiento, es precisamente, o está precisamente asociado a este concepto. Teniendo eso en cuenta, entonces, veamos esto ya de forma práctica. Vamos a construir un árbol de clasificación. Entonces voy a ir a scikit-learn y voy a importar este método o este módulo que se llama Decision Tree Classifier, un clasificador con árboles de decisión. Y voy a crear acá una función muy sencilla que es árbol, entrenar y evaluar. Entonces va a crear el árbol, lo va a entrenar con el set de entrenamiento, estos dos datos de acá, y lo va a validar con el set de validación que creamos antes. Entonces voy a crear un árbol o una instancia del árbol con este método, fijo una semilla aleatoria de 45 para reproducibilidad de ese entrenamiento, como lo vimos en un video anterior donde explico este concepto de la semilla del generador aleatorio. Acá con fit entreno ese árbol con el set de entrenamiento, con score evalúo el desempeño de ese árbol con el set de entrenamiento. Esto me va a dar un valor entre 0 y 1 que me va a indicar de los datos de entrenamiento qué porcentaje fue clasificado correctamente como default o no default en nuestro set de datos, y luego le voy a presentar el set de validación y voy a calcular también el score, es decir, la exactitud con ese set de validación, que va a ser también un valor entre 0 y 1. Y al final, entonces, lo que voy a imprimir en pantalla es esa exactitud que se obtiene con el set de entrenamiento y validación. Entonces tomo esta variable exactitud con el set de entrenamiento, como está entre 0 y 1, la multiplico por 100, imprimo en pantalla ese valor con dos números decimales y el símbolo de porcentaje, y hago lo mismo con la validación o la exactitud para el set de validación. Creemos esta función y ahora sí vamos a llamar la función, pero la idea es llamar esta función que observemos ingreso los datos de entrenamiento y validación, llamar la función dos veces. Primero con el set de entrenamiento sin escalarlo, para que nos imprima en pantalla la exactitud con entrenamiento y validación, y luego con el set de entrenamiento escalado, a ver si hay diferencias apreciables entre esos dos. Entonces acá voy a imprimir desempeño sin el escalamiento de los datos, llamo esta función y aquí lo que estoy introduciendo es xtrain sin escalamiento y x de validación sin escalamiento, y luego repito esto pero con el escalamiento de los datos, es decir que aquí llamo xtrain s de escalamiento y xval s de escalamiento. Ejecutamos esto y observemos que con y sin escalamiento tenemos exactamente los mismos resultados. Del lado izquierdo tenemos para el set de entrenamiento 100% de los datos fueron clasificados correctamente, 97% de los datos de validación fueron clasificados correctamente, y cuando escalamos los datos tenemos ese mismo 100% y ese mismo 97%. Resumen, como el desempeño es idéntico, este tipo de modelos basados en árboles no se ven afectados por el escalamiento. Ahora veamos otro tipo de modelo que es el de K vecinos más cercanos. Acá lo que vamos a ver al final es que el desempeño no necesariamente va a ser el mismo, es decir, dependiendo de los datos y del modelo, generalmente vamos a tener variaciones en ese desempeño con y sin escalamiento. ¿Cuál es la idea de este clasificador? Entonces, vamos a introducir un dato que vamos a clasificar, y entonces ese dato, que por ejemplo va a tener la información de puntaje crediticio, nivel de ingresos y monto del préstamo, se introduce ese dato a clasificar, y entonces esas tres variables están como en un espacio tridimensional, porque son tres variables precisamente, y lo que va a hacer ese algoritmo es compara ese dato con cada uno de los datos que tengamos de entrenamiento, que son 3700 algo, como lo vimos hace un momento cuando hicimos la partición, y entonces esa comparación la hace calculando una distancia con respecto a todos los demás datos. Y luego, ¿cómo define la categoría de ese dato?
calcula, por ejemplo, 3700 distancias y toma, por ejemplo, las top 5 distancias, si el valor de K que elegimos es igual a 5. Y entonces esas 5 distancias más cortas entre el dato original, el que quiero clasificar, y los datos de entrenamiento, esas 5 distancias más cortas, pues tenemos entonces 5 datos que son cercanos a ese dato para el cual desconocemos la categoría. Tomamos las categorías de esos 5 datos más cercanos y miramos esas categorías. Entonces, por ejemplo, de esos 5 datos, 4 son categoría 0 y 1 es categoría 1. Como la mayoría es categoría 0, al dato que queremos clasificar le asignamos la categoría 0. Eso es lo que hace este tipo de clasificador. Y en el fondo, digamos, acá lo que nos interesa más que el funcionamiento del algoritmo es cómo estamos comparando el dato a clasificar con los datos que tenemos de referencia de entrenamiento, es calculando una distancia euclidiana. Entonces acá la distancia euclidiana, por ejemplo, entre este dato a clasificar, que tiene unas coordenadas x1, puntaje crediticio, x2, ingresos mensuales, y x3, monto del préstamo. Entonces voy a ponerle el subíndice P del punto a clasificar. Tiene 3 datos y, por ejemplo, acá este dato del set de entrenamiento también tiene los 3 datos correspondientes. Entonces, ¿cómo se calcula esa distancia? Pues es una distancia vectorial. Simplemente entonces es restar punto a punto el x1 del dato a clasificar con el x1 del dato conocido, el x2 con el x2, el x3 con el x3, restas 1 a 1, elevamos los datos al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada de eso, y esa es la distancia individual entre el dato a clasificar y cada punto conocido. Y cada dato entonces tiene unas distancias diferentes. Pero acá el asunto de fondo es que esos términos que hacen parte de la distancia, observemos que estamos restando, por ejemplo, puntaje crediticio de puntaje crediticio, el primer término de la suma. El segundo término es resta punto a punto de ingresos mensuales, y el tercer elemento de esa suma es resta punto a punto del monto del préstamo. Si estamos en escalas diferentes, por ejemplo, si esto está en escala de unidades, pero esto está en escala de miles y esto está en escala de decenas de miles, pues lo que vemos de manera evidente es que al hacer la resta, muy probablemente la variable o la columna del set de datos que tenga la escala mayor, que será esta tercera, pues va a tener mayor peso o mayor efecto en esta distancia que estamos calculando. Por más grande que sea esta primera distancia entre estos dos datos, como la escala es pequeña, pues va a tener poco efecto en el valor total de la distancia. Entonces acá vemos claramente que si los datos no están escalados en mayor o menor grado, esas diferentes escalas van a tener un efecto en el cálculo de la distancia, que en el fondo es lo que se utiliza para clasificar los datos. Así que en últimas, ese clasificador va a ser un poco más sensible precisamente a esas escalas. Entonces, hagamos lo mismo que en el caso anterior. Construyamos acá con esta función un clasificador KNN, muy sencillo. Vamos a usar K-Neighbors Classifier de Scikit-learn. Vamos a crear acá una instancia y vamos a definir que para clasificar un dato vamos a mirar los 3 datos más cercanos, acá con number of neighbors, los 3 datos más cercanos para clasificar ese dato desconocido. Al igual que en el caso anterior, de manera muy similar, entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento, calculamos la exactitud con el set de entrenamiento, calculamos la exactitud con el set de validación de manera muy similar e imprimimos en pantalla exactitud con los sets de entrenamiento y validación. Ejecutamos esta celda y ahora sí hacemos lo mismo que en el caso anterior. Entonces llamamos esta función, es decir, el modelo lo vamos a validar con los datos de entrenamiento sin escalar, y en esta otra línea de código llamamos el modelo para evaluarlo, pero con los datos escalados. Ejecutamos esto y acá vemos que sí hay cambios. Vemos que, por ejemplo, con los datos sin escalar tenemos 98,14% versus 97,65% entrenamiento y validación. Y acá tenemos un desempeño ligeramente mejor con los datos escalados. En lugar de 98,14 ahora tenemos 98,57. Y con los datos de validación, en lugar de 97,65 tenemos 97,77. Entonces mejoró ligeramente el desempeño
al momento de escalar los datos. Obviamente, dependiendo de cómo hayamos construido el modelo y de cómo sean los datos, en ciertos casos particulares para ciertos problemas, podremos tener incluso una mejora un poco mayor usando el escalamiento, pero lo que vemos en términos generales es que el escalamiento tiende a mejorar ese desempeño del modelo, en este caso del clasificador KNN. Si hacemos algo similar con la red o con la neurona artificial, acá en lugar de una neurona realmente tenemos una red neuronal. Va a ser una red neuronal muy sencilla, pero va a ser una red en últimas. Vamos a ver que ocurre algo similar al caso anterior, es decir, que el desempeño se va a ver modificado al momento de hacer el escalamiento de los datos. Y la idea en el fondo, sin entrar al detalle de una red neuronal, porque de la red neuronal también hablo en un video que les dejo por acá enlazado, es que en últimas la red neuronal tiene unos parámetros que son unos, vamos a llamarlos W, que son unos parámetros, unos números, unos coeficientes internos que se aprenden durante el entrenamiento y que lo que hacen es multiplicar a los datos de entrada, e internamente también entre las diferentes capas tenemos otros parámetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si miramos una neurona y la capa de entrada, si los datos de entrada, por ejemplo, X1, puntaje crediticio, X2, nivel de ingresos y X3, monto del préstamo, si cada uno de esos datos tiene escalas diferentes, por eso los he dibujado con tamaños diferentes acá, si tienen escalas diferentes, cuando yo le presento eso al modelo, a la red neuronal, y la red neuronal se entrena con esos valores a diferentes escalas, pues va a calcular unos parámetros que van a tener diferentes escalas, y en general esas escalas que van a tener los parámetros pues van a ser proporcionales al tamaño que tengan esos datos o esas variables que estoy ingresando al modelo. Entonces, entre más grande sea el tamaño del dato original, pues más grande va a ser el parámetro que estamos obteniendo, y entre más pequeño, pues también más pequeño va a ser ese parámetro que estamos calculando durante el entrenamiento. Entonces, como esos parámetros van a tener diferentes escalas, pues en últimas el desempeño del modelo al final, cuando evaluemos la exactitud, pues va a depender de esas escalas. Si cambiamos la escala, probablemente ese desempeño también va a cambiar. Y en términos generales lo que podemos decir es que si los datos de entrada están escalados, pues el desempeño de la red neuronal tiende a ser mejor que el que obtendríamos si no utilizamos ningún tipo de escalamiento. Entonces veamos esto en detalle. Acá vamos a crear una función, en este caso vamos a usar TensorFlow para implementar una pequeña red neuronal. Esto también lo vemos de forma práctica en otro video que les voy a dejar por acá enlazado, pero creo una función similar a las anteriores. Entonces, entrenar y validar neurona, ingreso los datos de entrenamiento, los datos de validación, y a esa neurona le voy a poner 3 neuronas de entrada para que reciba las 3 variables de cada dato, una capa oculta con 2 neuronas y una capa de salida con una neurona, que es la que nos va a indicar si la categoría es default o no default. Acá fijamos la semilla del generador aleatorio para la reproducibilidad del entrenamiento, como lo vimos en un video anterior, en un tutorial anterior. Acá creamos la neurona, entonces con sequential agregamos la primera capa que acepta 3 datos de entrada, la capa oculta que tiene 2 neuronas, activación ReLU, y acá la capa de salida con función de activación sigmoidal, que es la que va a generar la predicción. Compilamos el modelo, entonces vamos a usar el algoritmo del gradiente descendente acá en Optimizer. Del algoritmo del gradiente descendente también hablo en otro video. Ese gradiente descendente lo que permite es minimizar una función de error que compara la salida que predice el modelo con la salida ideal. Esa función de error se llama la entropía cruzada. ¿Y cómo vamos a mirar qué tan bien o mal lo está haciendo el modelo? Pues con la métrica de exactitud, como lo hemos hecho con los modelos anteriores. Entrenamos el modelo con este método FIT, lo entrenamos con el set de entrenamiento, 5 iteraciones, no vamos a imprimir en pantalla ese entrenamiento, ponemos verbose igual a 0 y validamos el modelo. Entonces con evaluate le presentamos el set de entrenamiento y calculamos el valor de la pérdida, que realmente no nos interesa, que es esta entropía cruzada, y este es el valor que sí nos interesa, la exactitud, la métrica que definimos acá. Este valor lo vamos a tomar más adelante y hacemos lo mismo, modelo.evaluate, pero con el set de validación, y nos vamos a quedar con este valor de la exactitud. Y lo mismo que en los casos anteriores, imprimimos en pantalla la exactitud con los sets de entrenamiento y validación. Ejecutamos esta celda y al igual que en los dos casos anteriores, entonces ahora sí vamos a
llamar esa función que acabamos de crear con el set de entrenamiento sin escalar para que nos imprima en pantalla ese desempeño sin escalamiento, y hacemos lo mismo pero con el set de entrenamiento escalado. Ejecutamos esto y vemos acá una diferencia bastante importante. Cuando usamos entrenamiento y validación con el set de datos sin escalar, tenemos un desempeño de un poco más del 50% con entrenamiento y menos del 50% con validación, pero al hacer el escalamiento de los datos, ya sí vemos en este caso particular unas diferencias muy importantes, porque ya tenemos con los datos escalados un desempeño del 91% para el entrenamiento, es decir, en un 40% se incrementó el desempeño del modelo. Esto es bueno, precisamente, y algo similar ocurre con los datos de validación. Entonces acá vemos de manera muy clara que efectivamente el modelo está obteniendo un mejor desempeño cuando escalamos los datos. Esos niveles de mejora, como lo mencionábamos anteriormente con KNN, pues dependen precisamente del modelo que estemos usando y de los datos. A veces serán mayores los cambios, a veces no serán apreciables esos cambios, pero en términos generales ese escalamiento va a generar una mejoría muy pequeña o significativa en esos modelos que estemos entrenando. Y les mencionaba hace un momento que cuando entrenamos el modelo con datos sin escalar, pues los parámetros que obtenga el modelo tras el entrenamiento van a estar también con escalas muy diversas, y eso lo podemos ver acá. Por ejemplo, si nos vamos al modelo entrenado, al último modelo, red S, red con los datos escalados y red sin los datos escalados, si miramos, por ejemplo, la capa oculta, vamos a la red que obtuvimos con los datos sin escalar, vamos a la capa oculta, layers 1, y ejecutamos get weights, lo que vamos a obtener son los parámetros. Y entonces tenemos unos parámetros acá que multiplican de diferentes formas los datos de entrada, pero acá lo que nos interesa es que, por ejemplo, vemos un parámetro con un valor de 0,48, pero tenemos un parámetro con un valor de menos 167, un valor extremadamente grande. Y es precisamente, acá, por ejemplo, vemos menos 31.5, y es precisamente porque para esta red que entrenamos los datos no estaban escalados. Pero si nos vamos a la red que entrenamos con los datos escalados y obtenemos los parámetros del modelo entrenado, vemos que acá todos los coeficientes están más o menos dentro del mismo rango de valores, como entre menos 1 y 1 aproximadamente. Tienen valores mucho más similares, y es porque los datos de entrada están mejor escalados. Y esto hace que al momento de generar las predicciones, pues tengamos precisamente un desempeño muchísimo mejor. Entonces, eso es lo que ocurre con el escalamiento que tenemos en el caso de la red neuronal. Entonces, en este punto ya podremos empezar a extraer varias conclusiones a partir de estos 3 ejemplos de si resulta útil o no hacer el escalamiento de los datos antes de construir y de entrenar un modelo de Machine Learning. Eso lo vamos a concluir entonces a continuación. Muy bien, en este tutorial a través de 3 diferentes modelos hemos visto el efecto que el escalamiento de los datos puede tener al momento de entrenar y de evaluar el desempeño de esos modelos. Y en este caso particular, para los datos que estábamos usando y para los modelos que analizamos, vimos que, por ejemplo, en el caso de los árboles de decisión o los árboles de clasificación, tenemos un modelo que es prácticamente inmune a ese escalamiento, mientras que cuando analizamos el algoritmo de K vecinos más cercanos o la implementación de una red neuronal, en esos 2 casos vimos que los modelos son más sensibles a ese escalamiento. Así que en general podemos decir que hay un pequeño grupo de modelos de Machine Learning basados en árboles de decisión que son prácticamente inmunes a ese escalamiento, mientras que la amplia variedad de modelos restantes, como las redes neuronales, las redes convolucionales, las máquinas de soporte vectorial, los algoritmos de K vecinos más cercanos, entre otros, todos esos modelos son en mayor o menor grado sensibles a ese escalamiento de los datos. En últimas, esa sensibilidad al escalamiento va a depender de los datos que específicamente estemos usando para construir el modelo y de las características propias del modelo que estemos usando. Así que para ciertos casos tendremos una sensibilidad más alta y en otros casos los modelos prácticamente no tendrán cambios con o sin el escalamiento. Sin embargo, incluso para esos modelos que son prácticamente inmunes, los que son basados en árboles de decisión, incluso en esos casos sugiero usar el escalamiento de los datos, porque ese escalamiento no va a afectar el desempeño, pero sí puede acelerar el proceso de
entrenamiento de algunos de estos modelos. Así que en resumen lo que yo sugiero es simplemente escalar los datos antes de entrenar el modelo. No olviden que en la descripción del video está el código fuente y los datos que usamos en este tutorial. Los invito a ejecutar este código fuente y a escribirme abajo en los comentarios todas las dudas que tengan de este video. Y si les gustó este tutorial, los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a compartirlo con sus amigos y conocidos, pues esto me ayudará un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique nuevo contenido. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.